La voz de Dios resuena insistentemente en su iglesia, queriendo asentarse en nuestros corazones y desde allí transformar la existencia. Escuchemos hoy su voz con el mensaje de fe y esperanza de esta semana. Ahora te dejamos con Henry Batista. Hermanos, gran familia, bienvenidos esta semana a tu mensaje de fe, estrenando hoy nuevo logo y resumiendo el nombre del programa. Antes, mensaje de fe y de esperanza. Hoy, qué lindo, felicito al equipo de producción por esta iniciativa, mensaje de fe. Todas las semanas con tu hermano Henry Batista y todo este gran equipo de producción. Estamos en un tiempo muy especial, que es el tiempo de la Cuaresma, enmarcado precisamente en este espacio. Pues en el día de hoy quiero, ya que hemos finalizado, ¿no?, la serie de programas que hemos venido desarrollando acerca de la virtud teologal de la fe, donde hemos estado reflexionando durante 8 semanas acerca de hombres y mujeres de fe, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y hoy quiero hablar de un tema maravilloso y voy a tener un invitado también muy especial de una diócesis aquí en los Estados Unidos que se integra, y hoy en el programa voy a darle la bienvenida oficialmente al gran equipo de evangelización de Inmaculada TV. Así que pendiente a esa entrevista, unos cuantos minutos, estará pues este sacerdote hispano con nosotros, recibiéndolo oficialmente a la gran familia. Pero hoy vamos a hablar acerca de las tentaciones de Jesús. Tentaciones que incluso el Señor la permite en nuestras vidas para que podamos crecer en las virtudes. Y de eso vamos a hablar. Precioso también la imagen que me han puesto hoy en pantalla, las tentaciones de Jesús. Y te decía, estamos en Cuaresma, que conmemora precisamente pues esos 40 días que pasó Jesús en el desierto, como preparación de esos años de predicación que van a culminar en la cruz y luego en la gloria de la Pascua. 40 días que son de oración y 40 días de penitencia. Al terminar, tiene lugar pues la escena que la liturgia nos ofrece precisamente a nuestra consideración y que hoy la utilizamos para pues presentar el tema, recogiéndola del Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11, que nos habla acerca de las tentaciones de Cristo. Y para esto pues junto con el equipo de producción hemos preparado un cortitito video que pues hace un breve recuento acerca de esa tentación de Jesús en el desierto, que vamos a compartirlo contigo en este momento, y luego ya después de la introducción pues hablamos un poco acerca de esa escena, que es un misterio, es un misterio, y vamos a decir, te voy a decir por qué es un misterio, y luego de esa participación le doy la bienvenida pues a través de un tema musical a nuestro invitado en el programa del día de hoy a través del remote. Así que nos vamos con este video y Jesús tentado en el desierto. Hermano, esta es una escena que está llena de misterio. Un misterio que el hombre pretende en vano entender. Dios que se somete a la tentación, que deja que el maligno le tiente, pero que a pesar de ser un misterio, puede ser meditada. Pero para meditarla, humildemente hay que pedirle al Señor que nos haga saber la enseñanza que contiene. Es la primera vez que interviene el diablo en la vida de Jesús, hermano, y lo está haciendo abiertamente como lo presenta el Evangelio. Pone a prueba a nuestro Señor. Quizás el diablo quiere averiguar si ha llegado ya la hora del Mesías. Y lo que es impresionante, Jesús se lo permitió. Hermano, y lo ha hecho como en otras ocasiones para darnos ejemplo de humildad y para enseñarnos a vencer las tentaciones que vamos a sufrir a lo largo de nuestra vida. Como el Señor todo lo hacía para nuestra enseñanza, hermano, y eso es un hecho, eso lo dice un gran santo de la iglesia que se ganó el título del Boca de Oro por su manera elocuente de predicar, San Juan Crisóstomo, y él decía, el Señor
hizo esto para enseñarnos. Quiso también él ser conducido al desierto y trabar allí un combate con el demonio a fin de que los bautizados, si después del bautismo sufren mayores tentaciones, no se turben por eso, como si no fuera de esperar. San Juan Crisóstomo, homilía sobre San Mateo capítulo 13, versículo 1. Si no contáramos, y esa es una experiencia que nosotros hemos vivido en carne propia, si no fueran por las tentaciones que hemos padecido, hermano, estuviéramos abriéndole la puerta a un gran enemigo, que es el desaliento y es la tristeza. Por eso Cristo ha querido enseñarnos con su propio ejemplo que nadie debe creerse exento de padecer cualquier prueba. Las tentaciones de nuestro Señor, hermano mío, hermana de mi alma, gran familia, son también las tentaciones de sus servidores de un modo individual. Todo lo vivimos. Hermosa esa imagen que me están compartiendo en pantalla en este momento. Las tentaciones de Jesús, hermano, es un reflejo de lo que cada uno de nosotros, una vez nos entregamos en este caminar, vamos a vivir. Pero la escala, naturalmente, en el caso de Jesús, es diferente. Diferente porque, hermano, a ti y a mí, el diablo no va a venir a ofrecernos, como dice aquel gran escritor llamado Knox, no vendrá a ofrecernos todos los reinos del mundo. Hermano, el diablo es muy inteligente, que Dios lo reprenda. Él conoce el mercado y como buen vendedor ofrece exactamente lo que calcula que el comprador tomará, que el comprador le interesa. Yo supongo que se sentará a pensar con bastante razón que la mayor parte de nosotros, hermano, podemos ser comprados por 5,000 libras al año. Una gran parte de nosotros por mucho menos. Y por eso el diablo tampoco nos ofrece sus condiciones de un modo tan abierto como lo hizo con el Señor, sino que sus ofertas vienen envueltas en toda especie de formas posibles. Pero sí se ve la oportunidad, hermano. Él no tarda mucho en señalarnos a nosotros, a mí, cómo podemos conseguir aquello que queremos si nosotros aceptamos ser infieles a nosotros mismos y en muchas ocasiones si nosotros aceptáramos serles infiel a nuestra fe católica. Así decía Knox en los sermones pastorales en la página 79. Pero qué gran enseñanza de estas tentaciones que nos presenta el Evangelio. El Señor nos enseña con su actuación cómo hemos de vencer las tentaciones y además quiere que tú y yo saquemos provecho de las pruebas por las que hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar. Hermano, Dios no manda las tentaciones, pero la permite. Y Dios se sirve de ella providencialmente para purificarte, para hacerte santo, para desligarte mejor de las cosas de la tierra, para llevarte a donde Él quiere y por donde Él quiere. Por ende, para hacerte feliz en una vida que no sea una vida cómoda y para darte madurez, para darte comprensión, para darte eficacia en tu trabajo apostólico con las almas y sobre todo para hacer de ti un hombre humilde, muy humilde, como decía precisamente en Ascética Meditada número 14, edición Madrid 1980, en la página 127. Podemos entonces decir en el día de hoy, como dice precisamente Santiago en una de sus cartas, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Así dice el apóstol Santiago, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. Entonces, hermano, lo que te estoy diciendo en el día de hoy, antes de irme pues a la pausa musical y luego a darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, el demonio tienta y se aprovecha de las necesidades y de las debilidades de la naturaleza humana. El Señor, dice el Evangelio, que después de haber pasado 40 días y 40 noches ayunando, hermano, tenía que sentirse muy débil. Tenía que sentir hambre como cualquier hombre en sus mismas circunstancias. Y ese es el momento en que se acerca el tentador proponiéndole de que convierta las piedras que allí había en pan que tanto necesita y desea. Hermano, pero el Señor
no solamente rechaza el alimento que su cuerpo le estaba pidiendo, sino que aleja de sí una incitación mayor, la de usar el poder divino para remediar, si podemos hablar así, un problema personal. Generosidad del Señor que se ha humillado, que ha aceptado en pleno la condición humana, que no se sirve de su poder de Dios para huir de las dificultades o del esfuerzo. ¿Qué nos enseña? Hermano, me enseña a ser recio, me enseña a amar el trabajo, me enseña a entregarme completamente a la labor que Dios me llama, me enseña a apreciar la nobleza humana y divina de saborear las consecuencias del entregamiento. Así dice hermosamente San José María Escriba. Nos enseña, decía él también, a través de este pasaje del Evangelio, a estar particularmente atentos con nosotros mismos y con aquellos a quienes tenemos una mayor obligación de nosotros ayudarlo, especialmente en esos momentos de debilidad, en esos momentos de cansancio, cuando se está pasando quizás una mala temporada, porque el demonio quizá intensifique entonces la tentación para que nuestras vidas tomen otros derroteros ajenos a la voluntad divina. Por eso vamos a ver cómo en la segunda tentación, hermano, el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo y de allí le hace otra oferta. Pero eso lo vamos a dejar para la última parte del programa en el día de hoy, ya que estamos con el tiempo muy limitado. Vámonos con este, tema musical. Terminando el tema, quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestro invitado en el programa y luego venimos con la segunda tentación y la conclusión de la entrega de este programa de fe de la semana en compañía de tu gran familia de ITV y de tu hermano en Cristo, Henry Batista. Hermanos y hermanas, gran familia, pues aquí estamos de regreso después de esta pausa musical en el desarrollo de tu programa, el mensaje de fe de esta semana. Como siempre, acompañándote este gran equipo de evangelización a través de ITV y de los canales de televisión que enlazan con nosotros en toda Latinoamérica. Es una alegría y un privilegio, un gozo inmenso tener la oportunidad de acompañarte. Y lo prometido es deuda. Venía anunciando en el programa que en el día de hoy voy a tener un invitado aquí en el programa a través del remote desde la diócesis de Cheyenne en Wyoming. Es un sacerdote oriundo de Colombia que el equipo de producción lo encontró evangelizando a través de las periferias del mundo cibernético, a través de YouTube. Hemos quedado muy impactados a través de una cápsula semanal que el padre está realizando. Sentimos la inquietud de dialogar con él y de interesarnos a traerle a ustedes, pues, ese material semanal diariamente. El padre, muy amablemente asintió y hoy pues yo aprovecho en el programa Mensaje de Fe para darle la bienvenida oficialmente a este gran equipo. Padre Emilio Cabrera desde la diócesis de Wyoming en Cheyenne. Padre, es una alegría inmensa tenerte con nosotros. Bendiciones. Muchas gracias, Henry, para usted y toda la gente de Inmaculada TV. Es una alegría para mí, la verdad, que me hayan invitado, que me hayan encontrado por ahí y me hayan invitado a formar parte de esta hermosa familia de evangelización. Amén. Padre, son diosidencias. Estas son cosas y obras del Espíritu de Dios que nos acompaña y que cada día nos confirma de que la misión es Él la que le está poniendo en el corazón. Eres oriundo de Colombia, Padre. ¿De qué lugar en Colombia? Soy de Santander, eso queda un poco al norte de Bogotá, un pequeño pueblo que se llama Badorreal. Es más pequeño que Belén, donde nació Jesús, entonces quizá nadie ha escuchado hablar de ese pueblito. Amén, amén. Y de ahí llegas a la diócesis de Cheyenne en Wyoming, Padre. Sí, llegué hace 9 años, llegué aquí a Cheyenne, a la diócesis de Cheyenne, y estuve la mayoría del tiempo en un pequeño poblado y hace poco fue movido acá a la capital. Llevo unos meses acá en Cheyenne. Amén. Padre, ¿qué te mueve a evangelizar y hacer lo que estás diariamente realizando a través de YouTube en ese maravilloso canal que me llamó la atención? PDF, Pueblo de Fe. Pues a ver, Pueblo de Fe es un proyecto pequeño, la verdad. Es un proyecto que quiere que nosotros nos demos cuenta que somos un pueblo y que debemos aprender a compartir nuestra fe, ¿sí? El proyectito nació hace un poco más de casi un año, creo,
y las mociones del espíritu, ¿sí? En algún momento el año antepasado, a finales de año, sentía la necesidad de empezar a trabajar este tipo de videos por internet y yo la verdad estuve como postergando ese inicio, ¿verdad? Se suponía que el año pasado en Cuaresma iniciaba para ceniza. La verdad no lo hice, no lo hice, no sé, me dejé llenar de pereza y al final con la pandemia a los 15, 20 días tuve que iniciar. Sí, y pues de una u otra manera pienso que el Señor ya me empujó y me tiró el agua y me dijo, mira, tienes que ponerte a hacer esta que es la tarea que te tengo ahora. Padre, hacer esto definitivamente es responderle a esa inquietud de su santidad el Papa Francisco. Primero que nos invitaba en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil a salir a hacer lío. Es una manera de nosotros hacer lío también y también es una forma de ir a las periferias. Cuánta necesidad de hombres y mujeres de fe que salgan a catequizar, ¿no? Como lo están haciendo miles y miles en el mundo, a este campo que definitivamente se ha convertido, diría yo, en un reto para los hombres y mujeres de fe hoy en día. Es cierto. Fíjese que es algo gracioso porque hace poco cambié mi nombre de mi WhatsApp y cambiando mi nombre de mi WhatsApp, yo soy Emilio, padre Emilio, y al final coloqué fue Emilio, ¿sí? Emilio, pensando en las palabras del Papa, ¿sí? Que nos invita a que hagamos lío desde donde estemos. No es fácil cuando uno empieza a hacer un programa por YouTube, por ejemplo, y se da cuenta que están mirando los 5, 10 personas y que para hacer ese programa tienes que gastarte 3, 4 horas contando las horas de oración que haces, después la preparación de los guiones, la grabación, la edición y después subir y distribuir el material por las redes. La verdad que tienen muchísimo trabajo y no sé si la gente se da cuenta que los 5 u 8 minutos que lo van a ver a uno, realmente detrás hubo horas de trabajo, de copiar y de borrar, porque muchas veces uno hace un material y lo borra y lo vuelve a hacer y lo vuelve a borrar hasta que logra uno encontrar algo más o menos como lo que quiere. Amén. El hecho de que de repente producción en ITV esté viajando a través de YouTube y te encuentre y nosotros pues quedar muy impactados, ¿no? Con este trabajo que diariamente está realizando, consciente, ¿no? Como mismo lo opinas, Padre, todo lo que envuelve producir esos minutitos y nosotros decir, bueno, este material hay que aprovecharlo, esto hay que traerlo también al canal de televisión para que miles y miles de familias pues puedan diariamente recibir ese mensaje de fe y ese mensaje de esperanza. Y yo creo que es una muestra, vuelvo y repito, Padre, de fidelidad al Señor, aquellos que se atreven a confiar ciegamente en Él. Para mí es una satisfacción, es una alegría, es un regalo de Dios haberte encontrado y ver con el compromiso que diariamente estás asumiendo este llamado dentro del llamado, ¿no? Porque definitivamente hay que tener vocación para tú dedicar los minutos, las horas de un tiempo limitado a hacer lo que estás haciendo. Hay que sentir amor por las almas y amor por la iglesia y amor, no, pues, a la vocación, Padre. Sí, no, tienes razón, Henry, es un esfuerzo, pero al final uno comienza a darse cuenta que es una necesidad. Mira, en los momentos más de duda en que de pronto me digo, ¿sabes qué? Estoy cansado hoy, quizá hoy no voy a hacer programa. Aparece alguien que me manda un audio, un texto, me dice, Padre, gracias por el mensaje de hoy, mira que esto me ayudó mucho. Me hablo con un amigo que hace muchos años no había hablado y me dice, escuché el mensaje de hoy y me impactó, me gustó. Entonces termino no dándose cuenta que es la acción del Espíritu la que está moviendo esto y que hay mucha gente que de una u otra manera, en el momento apropiado, van a recibir el mensaje. Entonces vale la pena continuar, ¿sí? Vale Amén. La pena continuar. Amén. Padre, ¿cuántos años de ordenado? En mayo pasado cumplí 20 años de ordenado. Bendito sea el Señor. O sea que tú eres un sacerdote de 3 papas. Sí, prácticamente. Claro, San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI y ahora su santidad el Papa Francisco. ¿Cómo te ha impactado esos tres papados en tu vocación sacerdotal, Padre?
Mira, yo pienso que esa es una experiencia especial porque es ver como la humanidad, la bondad de Juan Pablo, que fue todo lo que fue mi infancia y adolescencia, ¿verdad? Todo ese caminar. Y fue el Ya llamado al en el sacerdocio, momento, ¿no, padre? También. sí, 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 Claro. claro, mi llamado. De hecho, cuando él estuvo en Colombia en el año 86, mi familia, siendo yo un muchacho, un niño de 13 años quizá, me llevaron a Bucaramanga y recuerdo al menos ver pasar el papamóvil con el Papa Juan Pablo y haber estado en esa hermosa manifestación allá en ese sitio en Real de Minos, creo que se llamaba la zona donde se hizo ese acontecimiento. Fue algo maravilloso, la verdad, fue algo hermoso. Y después pues ya fue la experiencia de poderlo estar en una audiencia con él, un poco retirado, pero estar en una audiencia con él cuando tuve la oportunidad de ir a Roma como seminarista. Después cuando ya él se fue al cielo, la experiencia de ver un papa como el Papa Benedicto con toda su sabiduría, con toda la iglesia universal en su vida, en su mente, en todo lo que él, digamos, hace y respira, fue una gran bendición. Y ahora volver al Papa Francisco con toda la humanidad que él quiere, con toda la bondad, con todo ese trabajo cercano a la gente que quiere impregnar en cada uno de nosotros, la verdad que uno se da cuenta que la iglesia está siendo siempre guiada por la acción del Espíritu Santo que pone a las personas apropiadas en el momento y lugar apropiado. Bendito y alabado sea el Señor. Padre, para nosotros, pues, desde acá, ¿qué nos queda? Seguirte animando, ¿no? A que, en primer lugar, siga contemplando la fidelidad de nuestro Dios, porque tenemos a un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios que es fiel, un Dios que busca la manera de escribir derecho en líneas torcidas, y un Dios que basta que el hombre se deje impactar por ese llamado y Él hace caminos. El Señor hace caminos. Tú me decías hace unos minutitos que hay días que te sientes cansado, hay días que te sientes limitado, y por ahí viene el Señor otra vez a hablarnos al corazón. Por eso voy a hacerte la pregunta. El día que te contactaron de ITV para hacerte la propuesta para que integrara, ¿no?, ese trabajo de evangelización de YouTube al canal, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Qué ha significado esto también para este nuevo año que va en curso, donde cada día esto se convierte en un reto y una responsabilidad? Pues yo lo veo como cuando uno llega a un punto del camino en el cual se encuentra como un cruce, ¿verdad? O una encrucijada, creo que le llaman algunos, ¿verdad? Es un punto en el cual empiezan a encontrar como nuevas vías, nuevas posibilidades. Prácticamente ya va para un año que empecé las meditaciones, al comienzo un poco más pausadas, más distanciadas, y ahora pues ya empecé a darles más forma de saber qué es una de lunes a viernes, una meditación. Pero la verdad me dije, bueno, vamos a seguir trabajando. Había escuchado en alguna oportunidad de Inmaculada TV, pero no había tenido la oportunidad de esta cercanía, y es muy hermoso cuando uno sabe que igual hay mucha gente que está haciendo trabajo impresionante de evangelización y debemos apoyarnos mutuamente. O sea, yo lo vi, la verdad en ese punto lo vi como una gran bendición el haber recibido ese saludito de parte de ustedes. Bendito sea el Señor. No sé si estás consciente, Padre, de la invitación no invitación, sino de la exhortación que ha hecho el Papa Francisco, hablando precisamente pues a los catequistas allá en Italia, y por ende su mensaje para todo bautizado, porque todos nosotros tenemos el deber de dar testimonio de nuestra fe. O sea, todos estamos llamados a ser catequistas, conocer de nuestra fe para testificar a un mundo necesitado sobre ella. Y en ese comunicado decía el Papa unas palabras que suenan aparentemente muy fuertes, pero es necesario nosotros ir tomando decisiones concretas en este tiempo tan exigente, donde el Papa decía, refiriéndose al Concilio Vaticano II y haciendo pues énfasis en las tantas ideas ideológicas que están minando la fe de los poco formados en el mundo cibernético y en el mundo social a nivel general. Y decía el Papa,
El que no está con el Concilio Vaticano II no está con la Iglesia. Aparentemente para mucha gente esto ha sido como demasiado drástico, pero es que somos parte de una familia y somos una institución de orden. Y el hecho de yo ser católico no solamente es un nombre, es un estilo de vida. Yo creo que es necesario más que nunca nosotros seguir conociendo nuestra fe, amando nuestra iglesia, pero estamos en un tiempo también que hay que definirse. La verdad esto la verdad me está asombrando esta realidad, ¿sí? A mí me preocupa mucho ver tantos católicos, gente buena, que hoy en día no se dan cuenta de la importancia de la autoridad, tanto del Papa como de la Iglesia jerárquica, como de los documentos, concretamente ahora que hablamos del Vaticano, ¿verdad? O sea, pienso que llegan en un punto en el que dicen es que hubo una profecía que nos decía que la iglesia se va a dividir. Y a veces digo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, la iglesia es la iglesia de Cristo, la iglesia una, y si empezamos a mirar así, pues estamos yéndonos, siendo justamente un punto de división nosotros, o sea, quien lo está diciendo se está convirtiendo en eso. Es algo que a mí la verdad me ha preocupado muchísimo, porque la gente está perdiendo el sentido de la autoridad, ¿sí? Y de esa autoridad que está fundada sobre la roca firme de Pedro. Yo pienso que todos como católicos debemos todos los días delante del Señor, en nuestras horas de Santísimo, pedirle al Señor que nos ilumine, nos guíe para saber entender sus designios y su voluntad en estos momentos difíciles. Y una de las cosas que a uno le preocupa más, padre, que al final y al cabo los más afectados son los pequeños a los cuales Cristo se refiere en el Evangelio, que son aquellos que son menos formados. Esas son la gente, ¿no?, que están corriendo el riesgo de terminar bien confundidos o arrastrados por estas ideologías y apartados de la fe verdadera, ¿no? Pues definitivamente yo creo que nosotros que estamos en estos medios tenemos que cada día más comprender primero el gran poder que el Señor nos ha dado, porque lo tenemos, pero al mismo tiempo, como nos decía el Papa Francisco cuando estuvimos con él para la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII en Roma, que fuimos invitados por Radio Vaticana y estuvimos allá 7 días en el Vaticano, y precisamente decía el Papa Francisco, hay que tener en cuenta que desde la obediencia a la desobediencia hay una línea tan delgadita que muy fácil uno la puede cruzar sin darse cuenta. Y yo creo que nosotros debemos cada día examinar, como tú decías, hacer un examen de conciencia y comprender que cada vez que salgo a un micrófono no es a traer una idea personal. Yo estoy hablando de un dogma de fe, estoy hablando en nombre de una iglesia que me ha dado un voto de confianza, donde casi me he convertido en un embajador de un mensaje que no es mío. Y no puedo venir a un micrófono, a una cámara, a nombre de la Iglesia Católica, a exponer ideas personales. Vengo aquí a expresar y a dar testimonio de un dogma de fe que me ha dado a mí la libertad en estos tiempos de tanta esclavitud, de tanta confusión. Y eso definitivamente yo creo que es lo que nos anima, por lo menos a mí en lo personal, me anima cada mañana a orar, cada mañana a irme a los pies del Señor, ir a la Eucaristía, ir al confesionario, escuchar la voz de nuestros pastores, escuchar la voz de nuestros obispos, escuchar la voz del Papa, que es el vicario de Cristo, para nosotros no atravesar de una manera inconsciente esa línea de obediencia que al final y al cabo termina haciéndonos daños a nosotros, y detrás de nosotros la cantidad de personas que no se escuchan en un micrófono, a través de una radio, o que nos ven a través de una cámara en las páginas sociales. Es un gran compromiso, pero tenemos que asumirlo, padre. Yo pienso que las redes sociales y los medios de comunicación son como un cuchillo. Un cuchillo puede ser bueno o malo, mejor dicho, no es ni bueno ni malo, simplemente es una herramienta que puede ser útil o puede convertirse en algo peligroso. Y yo veo que mucha gente terminan dejándose seducir en un sentido negativo por las redes, y terminan haciendo y diciendo lo que la gente quiere oír, en cierta manera, en el sentido de lo que quieren oír para crearse conflictos personales, ¿verdad? Es decir, terminamos viendo que muchas buenas personas en la iglesia terminan siendo falsos profetas, profetizando lo que la gente quiere oír, porque de esa manera también ellos van a adquirir mucha más gente que los sigue, y la verdad ese es un gran, lo veo yo, es uno de los grandes riesgos que muchos de nosotros estamos, digamos, viendo cada día, y que necesitamos pues tener mucho cuidado de no caer en ello. Por eso la oración es fundamental.
Amén. Y algo muy importante, como ha dicho tanto Papa Francisco, como lo repitió el Papa Emérito Benedicto XVI y como nos inspiró a hacerlo San Juan Pablo II, hay que salir y no tener miedo, pero también hay que asumir una gran responsabilidad. Estamos llamados a ser católicos 100% en cualquier esfera en la que nos encontremos y dar testimonio de nuestra fe. Padre Emilio Cabrera, reverendo vicario parroquial de San Joseph en Cheyenne, en Wyoming, hoy conversando con nosotros a través del remote, integrándose oficialmente, ya que hoy le estamos dando la bienvenida a la gran familia de ITV. Padre, diariamente tengo una semana viendo todos los días pues las reflexiones que nos estás compartiendo a través de PDF. A mí me llamó la atención el nombre, PDF. Pueblo de Fe, maravilloso el nombre. Te damos la bienvenida, Padre. Gracias por estos 20 minutos que has estado conversando con nosotros. Es la primera vez que te tengo aquí en el programa. Espero en el Señor que no sea la última, porque definitivamente tenemos mucho que darle a este pueblo que tiene sed y hambre de Dios. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, estoy muy contento de que me hayan aceptado, me hayan adoptado en su familia de Inmaculada TV. Es una alegría inmensa. Padre, bendición. Danos tu bendición antes de irte, Padre. Y con la bendición, pues nosotros vamos a un corte y continuamos con el desarrollo de tu programa de esta semana. Padre de amor, en tu presencia, con la gracia de la Madre Inmaculada que guía y acompaña nuestros pasos, concédenos el don y la gracia de la bendición en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Vamos al corte. Aquí estamos de vuelta, gran familia, mis hermanos queridos del alma, en el desarrollo del mensaje de fe de la semana. Gracias al Padre Emilio por esta participación, por esa hermosa bendición y por integrarse diariamente, puede verlo aquí en ITV, con esa reflexión desde Wyoming. Padre, gracias de todo corazón. Hermano, y si estás siguiendo el desarrollo del tema, antes de la entrevista, hicimos hoy una pausa para dar la bienvenida oficialmente a la gran familia de ITV, al Padre Emilio. Pues hemos estado tratando hoy el tema acerca de las tentaciones de Jesús, que dice San Juan Crisóstomo, Dios permitió esta tentación para darnos a nosotros una gran enseñanza. Y quedamos hablando acerca del Evangelio de la segunda tentación del Señor. Como vimos en la gráfica, como lo dice el Evangelio precisamente, el diablo lleva a Jesús a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles de que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Hermano, la respuesta de Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Era en apariencia una tentación cacciosa, porque si Jesús se niega, hermano, demuestra que no confía en Dios plenamente. Pero si Cristo acepta, le obliga a enviar en un provecho personal a sus ángeles para que le salven. Ahora, lo que el demonio no sabe es que Jesús, hermano, no tiene necesidad de ningún ángel. Una proposición parecida y con un texto casi idéntico incluso, oirá el Señor ya al final de su vida terrena, estando allí en el madero. Si eres el Rey de Israel, que baje ahora mismo de la cruz y creeremos en él. San Mateo capítulo 27, versículo 42. Hermano, pero Cristo se niega a hacer milagros inútiles, o a hacer milagros por vanidad, o a hacer milagros por vanagloria. Nosotros tenemos que estar atentos a rechazar en nuestro orden de cosas tentaciones que sean parecidas. El deseo de quedar bien, que puede surgir hasta en lo más santo. También tenemos que estar alertas ante falsas argumentaciones que pretendan basarse en la Sagrada Escritura, hermano, y no pedir y mucho menos exigir pruebas o señales extraordinarias para nosotros poder creer, porque el Señor nos da gracias, hermano, y incluso tenemos testimonios suficientes que nos indican el camino de la fe en medio de nuestra vida ordinaria. Luego vamos a contemplar la última de las tentaciones, donde el demonio le ofrece a Jesús
toda la gloria y todo el poder terreno que un hombre puede ambicionar. Le muestra, dice el Evangelio, todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todas estas cosas te daré si te postras delante de mí y me adoras. El Señor rechazó definitivamente al tentador. Y es entonces cuando el demonio promete siempre, hermano, y promete, es una realidad, siempre promete más de lo que puede dar, porque la felicidad está muy lejos de sus manos. Toda tentación es siempre un miserable engaño del mentiroso, del tentador. Y para probarnos, el demonio cuenta con nuestras ambiciones. La peor de ellas es la de desear, querer a toda costa la propia excelencia, el buscarnos a nosotros mismos sistemáticamente en las cosas que estamos haciendo o estamos proyectando. Nuestro propio yo puede ser en muchísimas ocasiones el peor de los ídolos. Tampoco podemos postrarnos ante las cosas materiales haciendo de ellas, hermanos, falsos dioses que terminan atándonos, esclavizándonos. Que hay bienes materiales, sí, hermano, esos bienes materiales dejan de ser bienes si terminan separándonos de Dios, si terminan separándonos de nuestros hermanos los hombres. Por ende, y más que nunca en la Cuaresma, tendremos que vigilar. Tenemos que estar en una lucha constante porque permanece en nosotros esa tendencia a desear la gloria humana, a pesar de haberle dicho muchas veces al Señor que no queremos otra gloria que la suya. También a nosotros Cristo se está dirigiendo cuando nos dice: adorarás al Señor Dios tuyo y a Él, solamente a Él servirás. Y eso, hermano, es lo que nosotros deseamos. Y eso es lo que nosotros pedimos. Servir a Dios en la vocación a la que Él le ha parecido bien llamarnos. Pero consciente de que nosotros no estamos solos, hermano. Y esa es la gracia y la fortaleza. En todo momento el Señor siempre está a mi lado. Siempre está a tu lado. Todo ser humano tiene tentación. Hermano, si Dios es Dios y fue tentado en el desierto, también nosotros la vamos a tener. Pero en cada tentación Dios está con nosotros. Y el Señor nos dice lo que precisamente repite en San Juan capítulo 16, versículo 33. Confíen, yo he vencido al mundo. Por eso, hermano, nosotros, aún en medio de la tentación, nos apoyamos en Él. Porque si nosotros no lo hiciéramos, muy pocas cosas vamos a conseguir nosotros solos. Si nosotros nos apoyamos en todo momento en el Señor, podremos repetir lo que decía San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Incluso, como dice el salmista en el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Entonces nosotros podemos prevenir la tentación, hermano, con esa mortificación constante en el trabajo, viviendo la caridad, cuidando nuestros sentidos internos y externos, haciendo mortificación. Y junto a esa mortificación, lo que hemos venido hablando, orar. Dice el Señor en San Mateo 26, 41, velen y oren para no caer en la tentación. San Mateo 26, 41. Henry, ¿por qué va diariamente a misa? ¿Por qué cada vez que tienes la necesidad te confiesa? ¿Acaso la iglesia no invita mínimo una vez al año? Hermano, porque yo necesito la gracia de Dios. Porque sin la fuerza divina no podemos hacer nada. Nosotros debemos de aprender incluso a prevenir esas tentaciones huyendo de las ocasiones de pecar, por pequeñas que sean. Me hace recordar a aquel gran santo, San Felipe Neri, que siempre afirma: más vale en que diga aquí corrió que aquí cayó. Hermano, si tú sabes que esa tentación es muy fuerte, no te exponga, huye de ella, córrele. Es preferible correr a caer. Acuérdate que aquel que ama el peligro, hermano, termina muriendo en él. Así dice Eclesiástico capítulo 3, versículo 27. El que ama el peligro perecerá en él.
y teniendo, hermano, el tiempo bien ocupado, especialmente nosotros como cristianos, principalmente procurando cumplir bien nuestros deberes profesionales, familiares y sociales, evitaremos caer en tentación. ¿Cómo la combatimos, hermano? Hay manera de combatir esa tentación. Hay que repetir 1, 2, 3, muchas veces y con confianza esa oración que Jesús nos enseñó a orar, la oración del Padre Nuestro. Decirle con fe: Padre, no nos dejes caer en la tentación, concédenos la fuerza de permanecer fuertes en ella, ya que el mismo Señor, hermano, pone en nuestros labios aquella hermosa plegaria que estaría muy bien que la repitamos continuamente como una jaculatoria. De esa manera combatiremos la tentación manifestándosela abiertamente, especialmente a ese director espiritual que todos necesitamos. Manifestarle realmente cuál es la tentación que estamos teniendo, y Él nos dará la luz para poder vencerla, porque el que revela sus propias tentaciones a un director espiritual, hermano, es una garantía. Puede estar seguro de que Dios le otorgará a este director la gracia necesaria para dirigirte hacia el bien. Por eso en la intimidad con Dios, abre el corazón, como decía Herder allí en Barcelona, 1975, en la edición número 10, página 121. En todo momento, y con esto cerramos el programa, en todo momento contamos siempre con la gracia de Dios para vencer cualquier tentación. Pero no te olvides, saca de tu vocabulario, sácate del corazón y el pensamiento: esta tentación me la mandó Dios. Así dice mucha gente, hermano. Dice la palabra de que Dios no tienta a nadie. La permite, sí, pero nos da la gracia para poder vencerla. Hermano, tú tienes, en ti está la fuerza. Nunca te olvides, hermano. Necesita de las armas para vencer esa batalla espiritual. Y que esas armas en tu vida sea la oración continua, sea la sinceridad, sea la franqueza, especialmente con tu director espiritual, sea la Santísima Eucaristía, sea el sacramento de la penitencia, sea un generoso espíritu de una cristiana mortificación que te va a llevar a huir de las ocasiones y a evitar la comodidad, sea la humildad del corazón y sea una tierna y filial devoción a la Santísima Virgen María. Consolatrix afflictorum et refugium peccatorum, consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores. Decirle a nuestra Madre, volviéndonos siempre a ella, confiadamente diciéndole: Mater mía, fiducia mía, Madre mía, confianza mía, intercede por nosotros. Hermano, un abrazo con este tema dedicado a nuestra madre, de la hermana Katie Márquez. Me despido y será hasta la próxima semana cuando volvamos a otro programa de El Mensaje de Fe. Un abrazo y hasta la próxima.